José Gregorio Hernández, el último santo canonizado por el Vaticano, está lleno de misterios. Algunos dicen que es brujería, otros dicen que puede curar a las personas. Van a haber casos asombrosos y vamos a escuchar historias increíbles aquí en Más Allá Podcast. José Gregorio Hernández, el nombre de un nuevo santo, San José Gregorio Hernández, promulgado nada más y nada menos que por el Vaticano. En muchos lugares del mundo se dice que aparece. Hay mucha gente que dice que lo ha visto y ha hecho milagros increíbles. Hay gente que algunos consideran brujos, médiums, videntes, que afirma que ese espíritu, el de este santo, los posee y habla. Y se puede hablar con ese espíritu canalizado. Hoy vamos a hablar de los milagros más asombrosos de José Gregorio Hernández y para eso estamos con dos personas que han investigado mucho y les quiero presentar a continuación aquí en Más Allá del Podcast. Es periodista, investigadora, sabe muchísimo de estos temas de la religión, también les gusta a ustedes escucharla, nada más y nada menos que Tania Velázquez. Tania, gracias por estar en este especial sobre José Gregorio Hernández. Esteban, feliz de estar acá compartiendo con ustedes, también con Joana, que también está en la mesa de trabajo. Y definitivamente José Gregorio Hernández hace parte de esa mitología también del latino, ¿no? Además de hablar del tema de la religión, de los santos, también hace parte de las creencias diarias que tenemos en el pueblo, en una tienda, porque siempre hay un testimonio de una persona que dice, a mí me curó José Gregorio Hernández. Sí, y se dice que hace cirugías espirituales, que cuando alguien está enfermo se encomienda a José Gregorio, que llega por la noche y que al otro día él se levanta con un algodón, digamos, en el tórax o en el abdomen, incluso en los ojos, y que se lo quita y es porque le hizo una cirugía espiritual. Esas apariciones son muy comunes. Ahora es un santo. Hace un tiempo era brujería, hechicería. Los sacerdotes decían, los curas en los pueblos, maldito el que crea en ese desgraciado, maldito sea José Gregorio Hernández. Y decían que eran brujos, decían que eran sectas incluso. Hoy en día ya no. Su imagen está en el Vaticano, al lado de Pedro. Su imagen está al lado de los santos del mismo Jesús de Nazaret. Vamos a hablar de quién era, porque además en vida fue un científico y en vida también supuestamente hizo milagros. Pero también estamos con alguien que siempre está aquí, Joana Arenas, periodista, dueña de un canal de YouTube que se llama Ventana del Misterio. Joana, gracias por estar aquí esta tarde para hablar de José Gregorio Hernández. Don Esteban y Tania, para mí un placer estar hablando de este tema. Primero, que representa, como muy bien decía Tania, el tema cultural que nos une como latinoamericanos, pero sobre todo creo que en Colombia la imagen de José Gregorio Hernández la tenemos muy presente porque es actualmente un santo que viene desde Venezuela. Compartimos frontera con Venezuela y eso hace que también muchas cosas las tengamos compartidas, como esta creencia. Y para mí este personaje es enigmático porque representa no solamente esa cultura en el país, sino que también representa una imagen muy importante dentro de mi familia. Desde pequeña yo escuchaba a mi abuela, a mi mamá, a mi tía, a mi padrino hablar de la figura de José Gregorio Hernández. Entonces, para mí está muy presente en mi subconsciente esta figura y además realmente estoy muy feliz de que este señor haya sido canonizado después de haber sido tildado por la Iglesia Católica como algo oscuro, como algo brujeril. Y esto no solamente le ha sucedido a José Gregorio Hernández, muchísimos otros que ahora hacen parte del culto católico, de esos santos católicos, han sido también rechazados por la Iglesia Católica en su época. Incluso el Padre Pío, que es una figura enigmática y además representativa
representativa de la iglesia, en su momento fue rechazado por todo precisamente esa figura que representaba en cuanto a los enigmas que puede tener una persona. Sí, y es que el Vaticano hoy en día dice que doctor José Gregorio Hernández es un santo, ahora es San José Gregorio Hernández, pero antes recuerdo muchísimo que había sacerdotes que decían, es que no es el alma de ese señor el que lo está curando, es el diablo, es el demonio. Si alguien se le acerca a usted es Lucifer, viene a tocarlo y el diablo tiene poder. Y el diablo es maldito y se disfraza de quien sea. El diablo puede disfrazar y engañar. Y no es José Gregorio Hernández, no es ningún médico. Usted lo que está invocando es lo peor, a porquerías espirituales. Pero hoy en día ya no. Y para llegar a promulgar a José Gregorio Hernández como santo, el Vaticano designó hace mucho tiempo a un grupo de sus sacerdotes. Ustedes no sé si saben, pero la canonización implica una serie de procesos que son muy detallados, en los cuales hay sacerdotes médicos y se buscan siempre testimonios y documentos que prueben que esta persona curó bajo intersección, porque el que cura es Dios, y bajo su imagen ayudó a alguien a que se sanara. Y uno de esos casos, investigados por el Vaticano médicamente, que hoy lo tienen santo, es de una chica llamada Yaksuri. ¿Quién fue Yaksuri? ¿Y por qué ese caso es tan famoso, Tania, que hoy en día hablamos de una santa, de un santo, perdón, que es José Gregorio Hernández? Yaksuri Solórzano es una niña que todavía existe, todavía vive. Es una niña que lamentablemente estaba con su papá y los iban a robar, les iban a robar la moto. ¿Qué pasa? Que como en todos los accidentes que ocurren con respecto a la violencia en algún sector, el papá intentó defenderse, defendió a la niña, pero la niña salió herida en su cabeza con una bala. Cuando pasa eso, la mayoría de gente dice, pues ya, se murió, nada que hacer. Es algo que ocurre constantemente. Pero esto pasó en el año 2017. A ella la llevaron al hospital. En el hospital dijeron, miren, acá no hay nada que hacer, váyanse despidiendo de la niña no va a sobrevivir, no hay nada que hacer. Pero la mamá de Yaksuri se acordó del beato José Gregorio Hernández, en ese momento todavía era beato, y le comenzó a rezar a José Gregorio. Y le rezaba, le rezaba. Y José Gregorio en sueños, porque ojo que ese es un componente muy importante, José Gregorio aparece en sueños, operando o hablando con la gente. También hay fotos de apariciones de él, pero normalmente sus manifestaciones son en sueños. Y él le contó en ese sueño a la mamá que tranquila, que la niña iba a estar bien, después de que la habían dado por muerta. No había otra cosa que hacer. Yaksuri despierta de una serie de cirugías y hasta el día de hoy Yaksuri está muy bien. Yaksuri camina bien, habla bien, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera tenido una bala en la cabeza. Y es que lo que me parece asombroso es lo siguiente, Tania, y es que la iglesia es muy cuidadosa y sobre todo fue muy cuidadosa con José Gregorio Hernández, porque José Gregorio Hernández, como les hemos dicho desde el comienzo, era visto como un santo popular. Decían, esto no está dentro del canon, hay que probarlo. Y el caso de esta niña es impresionante porque le entra un proyectil en la cabeza. Y los médicos dijeron en su momento, los neurólogos dijeron, dura unos días en coma. Y después, chao, no hay forma de que se recupere. Hoy en día, Yaksuri habla como estoy hablando yo, camina como camino yo o camina usted. Es como si una fuerza sobrenatural llamada José Gregorio Hernández hubiera influido para que ella se restableciera. Y lo hizo el Vaticano con los expedientes médicos. ¿Verdad, Joana? Pero más adelante les vamos a contar y les vamos a mostrar una foto en la que supuestamente sale la imagen del espectro o de la aparición, mejor, de José Gregorio Hernández. Pero antes de la foto, Joana, Yaksuri es uno de los casos más asombrosos de esa manifestación divina llamada José Gregorio Hernández. Sí, Esteban, es que es muy interesante porque José Gregorio Hernández, como usted lo mencionaba al inicio, fue un médico, fue un científico venezolano. Este hombre, digamos que se educa en Francia, regresa a Venezuela,
trae una cantidad de nuevas herramientas médicas a su país natal y además tiene una característica muy importante y es que se convierte en el médico de los pobres. Entonces este hombre lo que hacía era atender a personas de escasos recursos, no les cobraba un peso y estas personas pues finalmente pues salían bien de los procesos a los cuales pues se sometían con José Gregorio Hernández. Y esto hizo que su figura cuando estuviera vivo, pues fuera de alguna manera una figura a la cual las personas pobres pues le sintieran un agradecimiento. José Gregorio Hernández fallece en Venezuela de una manera muy particular y es que el primer automóvil que llega a este país lo atropella, él cae sobre la acera de la calle y finalmente pierde la vida de esa manera. A partir de allí empiezan a crearse una figura de un hombre que se comportó muy bien, que tuvo una vida ejemplar en vida, pero muchas personas empezaron a hablar de ese espíritu que se manifestaba. Pero adicional a eso tenía una figura bien particular y era que algunas personas de Venezuela, que se dicen mediums, es decir, que tenían el poder de traspasar ese espíritu o incorporar el espíritu de José Gregorio, entonces empezaron a atender a muchísimas personas con dolencias médicas, a recetar y a través del espíritu de José Gregorio a, de alguna manera, sanar o curar a estas personas. El caso de Jack Suri, como muy bien lo explicaba Tania, fue muy interesante porque la madre de Jack Suri era una fiel católica. Ella va, después de que su hija sale, una operación tan complicada, va a la parroquia y le cuenta al padre de su parroquia, le dice, resulta que mi hija salió viva de esta operación tan compleja, pero yo le pedí ciegamente a José Gregorio que me ayudara y él me habló en un sueño, me dijo que iba a estar bien. El padre empieza todo el proceso con la mamá, con los médicos que decían, efectivamente, aquí están los documentos, era una situación muy compleja, esta niña mínimo iba a quedar cuadraplégica, eso era yéndole bien, pero nosotros ya le habíamos dicho a los papás que no había nada que hacer. Pues resulta que Jack Suri milagrosamente se salva de esta situación y ahí empieza todo el proceso con la iglesia de Venezuela donde ocurre el milagro, llevan este proceso, este caso hasta el Vaticano y empiezan a estudiarlo. Es una de las canonizaciones que más se ha tardado. Más de 76 años pasaron para poder que José Gregorio entrara a ese altar de los santos católicos, porque como muy bien usted lo decía, al inicio era brujería. Al inicio era brujería, pero además dentro de todo ese proceso que llevan dentro de la Iglesia Católica, pues tenían que demostrar otro milagro para poder lograr que se convirtiera en santo. Y este milagro está específicamente en un hombre que es venezolano, pero vive en Estados Unidos. Un hombre que también ya habían desahuciado, le habían dicho, no hay nada que hacer. Este hombre tenía un problema de órganos muy grave, pero toda su familia creía en José Gregorio Hernández, hasta entonces un santo popular. Todos venezolanos se dedicaron a hacer oraciones durante 7 días en la clínica para tratar de despedir a su ser querido, pero todas esas oraciones iban encomendadas a José Gregorio Hernández. Y resulta que en los últimos días le hacen exámenes a este hombre y el médico le dice, curiosamente, usted no tiene nada, ya está completamente recuperado. Y esta familia asegura que fue gracias a la intersección de José Gregorio Hernández y este segundo evento pues también se convierte en uno de los procesos o de los casos que se llevan hasta el Vaticano y terminan cerciorando ese poder espiritual de José Gregorio Hernández. Sí, el caso de Gerardino Barrachini, que vive en Miami, de la diáspora venezolana. Un saludo a todos los venezolanos que nos escuchan, que él tenía un problema grave en los órganos blandos y sucede esto, ya Tania nos va a comentar más, pero quería decirles, si ustedes quieren ir a Egipto, conocer Egipto, vamos allá, y juntos, imagínense, usted y yo, con un grupo de personas, mirando la Gran Pirámide, descubriendo
sus secretos, lo que usted siempre ha querido hacer en el misterio. Aquí abajo hay un grupo de WhatsApp, en la descripción de este video, entren a ese grupo y ahí ustedes, yo mismo les respondo, ahí ustedes van a tener toda la información y podemos ir juntos a Egipto. Pero bueno, volviendo a esto, hay algo muy interesante de estas figuras, que son santos, que son entidades luminosas, espíritus, ánimas de personas que estuvieron vivas, como usted y como yo, pero por su cercanía a Dios pueden intervenir para que Dios sea el que obre el milagro. O sea, no es en teoría José Gregorio el que hace el milagro, es Dios y él es el como que le ayuda, ¿verdad, Tania? Claro que sí, mucha gente desde el desconocimiento, porque entiendo que no todos tenemos la misma fe, dicen es que ustedes los católicos son politeístas, tienen muchos dioses, tienen el dios para el músico, ahora para el influencer con Carlo Acutis, el dios para... No es un dios. Lo que pasa es que existe la figura que se llama intercesor, así como la Virgen María, que también es intercesora. ¿Cómo le explica la iglesia? Lo explica, es como cuando uno le va a pedir permiso a la mamá cuando es niño y uno sabe que no lo van a dejar salir. Y le dice al amiguito, venga, dígale a mi mamá que me deje salir. Y la mamá lo hace. Es eso, el intermedio. Entonces tenemos, en este caso para la salud, le decimos, José Gregorio, venga, dígale a Dios que me ayude, que yo sé que Él me va a ayudar, yo me voy a encomendar a Él, por eso tengo la fe que tengo, pero colabóreme diciéndole me haga ese favor a mí. Lo mismo con la Virgen, para pedirle la ayudita a la Virgen María, pedirle la ayuda a San Pancracio, que es el santo del trabajo. Esa es la figura de intercesión. Y eso es lo que pasa con José Gregorio, que también ocurre con otro tipo de santos como San Lucas, que es el patrono de los médicos. Y Tania, hay algo que me parece muy interesante y es que José Gregorio, a diferencia de muchos otros santos, pues otros también hacen esto, se aparece, se manifiesta en los hospitales. Hace un poco tiempo, concretamente en marzo, abril del año 2025, en un hospital que se llama Centro Médico de San Bernardino de Caracas, la capital de Venezuela, sucedió un fenómeno muy extraño. Hasta allí llegó un hombre que tenía un complejo problema de salud. Estaba enfermo, sentía dolor, no funcionaba su cuerpo, tomaba agua y botaba de su boca baba verde. Y estaba enfermo, se acostaba y sentía dolor en la espalda. Se movía así y todo le sonaba, como si fuera un armotodo, como si por dentro todo lo que se llama hueso estuviera picho, podrido. El tipo estaba enfermo. Y entonces desde pequeño la mamá le decía, hay que rezarle a José Gregorio. José Gregorio es el que cura. José Gregorio es poderoso. ¡Poderoso! Le gritaba la mamá. Tiene que rezarle. Y entonces el señor fue a ese hospital San Bernardino en Caracas porque tenía una cirugía para su salud que iba a ser muy beneficiosa, muy beneficiosa. Y entonces fue a la cirugía y la mamá, en ese momento, ¿en qué él entró a cirugía? Porque cuando uno lo lleva a cirugía, lo llevan así en un carrito, en una silla de ruedas o en una camilla y entra de una vez a la cirugía. Entonces en ese momento, cuando el señor estaba entrando al quirófano con los médicos, la señora tomó una foto del pasillo, foto que ustedes están viendo. Y es una foto de un pasillo largo, largo, largo de estos de hospital, cuadrados, amplios, por donde pasan las camillas. Y si usted ve al fondo, observe bien esa figura. Es muy rara, porque se ve un cuerpo de ser humano, de hombre, cuerpo masculino, cuerpo ahí, se le ven los dos brazos, pero mírele bien la cabeza y mire lo que carga, y tiene un sombrero, y es muy raro, porque es la imagen de José Gregorio Hernández. Se habían encomendado antes de la cirugía, habían dicho, protégenos, José Gregorio, y la cirugía salió muy bien, tanto que los médicos después de que operaron a este señor dijeron, es que lo operamos porque tocaba, pero por dentro ya no está mal, sus huesos están bien, todo está perfecto, había que hacer algo chiquitico, pero pensábamos y en los exámenes salía que estaba muy mal este señor. Es como si alguien hubiera obrado y dicen que esta persona, después de la cirugía, salió caminando. Me voy a almorzar, sírvanme que almuerzo, me voy a hacer ejercicio, mañana troto una montaña, troto y subo una montaña, cuando antes no se podía mover. Y esa foto que ustedes ven para muchos es la aparición de José Gregorio Hernández en ese hospital que es San Bernardino, en Caracas, en Venezuela. ¿Qué piensan ustedes de esta foto? Aquí abajo
denle like si creen que es José Gregorio, si piensan que es por ahí que se metió alguien o si es algo maligno, porque hay gente que dice, no, eso no existe, ese es el hombre del sombrero, esa es la muerte que se está llevando a la gente en los hospitales. No le tomaron foto a un santo, le tomaron foto es al viruñas, le tomaron foto al demonio, es una criatura hedionda, eso es lo que sale ahí, o realmente es un santo como José Gregorio Hernández. No sé, cuéntenos aquí. Pero Joana, es que hay realmente historias asombrosas sobre José Gregorio, pero antes, este señor de Miami, Geraldino, es otro de los milagros que el Vaticano de alguna manera aprobó, ¿verdad? Este fue el primer milagro que necesitó José Gregorio para llevar a la canonización. El segundo lo hizo Jacques Suri, que es el que ya hablamos. Pero el de él es importante, primero porque es el que ayuda a cumplir también los requisitos, que es interesante, y segundo que los mismos sacerdotes católicos se fueron a revisar los archivos para ver que realmente sí estaba pasando. Como hay ese misticismo de que José Gregorio era brujo, como también hace parte de la corte médica en Venezuela, también está al lado de María Leonza en muchas imágenes. Dijeron, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a revisar la fe de los familiares, vamos a revisar la fe del mismo paciente y se dieron cuenta que no, que ellos eran completamente católicos y que eran devotos y que no lo hacían con intenciones de brujería. Pasa mucho eso, ¿no? La gente ante la desesperación busca cualquier cosa para un milagro y una oración está dentro de ellas, así todavía ya no haya sido considerado santo. En ese momento él era considerado beato. Entonces, eso es bastante importante. Además, adjudicar algo muy importante también es que fue el Papa Francisco antes de morir el que dijo, sí, lo vamos a canonizar, con el riesgo que muchos dicen que si no hubiera sido un Papa latino, no hubiera logrado nunca la canonización José Gregorio. Sí, porque es que incluso el Papa en el lecho de muerte, ya cuando se iba a morir Francisco, fue que dijo, promulgó y dejó firmado, porque dijo, me muero yo y mañana llega un papa por ahí inglés y dice que es esa brujería de esos salvajes que viven por allá en América Latina y no sé qué más. No, aquí los verdaderos son Santa Rita de Casia y San Francisco de Asís, que es un médico que posee gente, porque es que se dice que los medium seguidores de José Gregorio son canalizadores y hay muchas historias de personas que dicen que José Gregorio entra en su cuerpo y empieza a hablar y que cuando entra en su cuerpo empieza a oler, no sé si ustedes sabían esa historia, pero dice que cuando entra en el cuerpo del medium, de la materia, José Gregorio empieza a oler todo a cloro, a mertiolate, a medicamento, a hospital, y dice, huele a hospital, y él dicta supuestamente ahí los remedios, pero ahí hay mucho brujo, de verdad, charlatán, ladrón, ampón, pero también está la fe de las personas y hay fotos y testimonios asombrosos que ya recogió el Vaticano y que por eso ahora hablamos de San José Gregorio Hernández y esto va a sonar conspirativo, pero si donde el Papa antes de morirse, así me imagino que Francisco, ya me va a morir, firmo esto de una vez porque llega otro, de pronto el Papa que está hoy en día hubiera hecho, ¿quién es ese santo? Eso no es un santo, eso es el demonio, es el diablo. Y bueno, Joana, hay algo muy interesante porque existen estas posesiones, estas manifestaciones que son paranormales de José Gregorio, ¿no? Sí, Esteban, como bien lo explicabas, esto fue un hecho que empezó a volverse popular precisamente en Venezuela, de donde era oriundo José Gregorio Hernández, a través de estos medium, personas que decían traer la materia, el espíritu de José Gregorio, incorporarlo en su cuerpo y efectivamente empezar a hablar de una manera extraña. Las mediums mujeres empezaban a tener un tono de hombre y no solamente hablaban, sino también que dictaban recetas. Y aquí quiero contarles una historia muy personal que a mí realmente me dejó traumada cuando era niña, y es que en el pueblo del cual yo soy, pues era muy habitual escuchar, como les digo, la historia de José Gregorio Hernández, y en Colombia, en casi todos los pueblos, uno puede ver centros médicos de José Gregorio Hernández. En cada lugar que hay en este país
hay un centro de José Gregorio Hernández. Incluso en Bogotá, usted va por las calles de Bogotá y hay un montón de letreros diciendo, o con la imagen de José Gregorio diciendo que es un centro de José Gregorio Hernández. El caso es que en la Tebaida había uno muy habitual y este señor era conocido como un medium de José Gregorio Hernández. La abuela de mi prima era muy devota a esta figura, a este señor. Y mi prima vivía en otra ciudad. Cuando ella llegaba de vacaciones, la abuela la hacía que la acompañara y yo, por estar al lado de ella, pues iba allá a este centro. Y un día pasó algo muy particular y es que estábamos allí, ya sabíamos cómo era un poco el proceso, pero éramos unas niñas de unos 10 u 11 años. El caso es que llegó una persona que estaba bastante afectada en su salud. Y este señor empieza a incorporar el espíritu de José Gregorio Hernández. Yo recuerdo muy bien que era un cuarto pequeño, todas las paredes de blanco, el altar con un mantel blanco, la figura de José Gregorio Hernández lleno de velas, de flores, y este hombre empieza a mover su cuerpo de una manera muy particular, sobre todo las manos, y a incorporarse de alguna manera a través de palabras que no eran entendibles, y de repente, ese espíritu, supuestamente de José Gregorio Hernández, pues se incorpora en el cuerpo de este hombre. Lo curioso es que esa mujer que estaba afectada físicamente, no podía moverse, estaba en una silla de ruedas, pues cuando esto sucede, empieza a tener unos comportamientos muy extraños también, ¿no? Empieza a gritar, a tratar de moverse de manera muy desproporcional. Y todo este ritual empieza aquí a llevarse a cabo de una manera bastante fuerte, recuerdo yo. Obviamente, en medio de la situación, mi prima y yo nos salimos de ese lugar porque, vuelvo y le repito, éramos muy niñas, no entendíamos mucho este proceso, pero después, cuando finalizan la sesión, empiezan a darle este recetario, porque así lo llaman estos mediums, a esta chica que no solamente tenía esta condición de no poder caminar, sino que estaba muy afectada, no podía comer, no podía dormir, y empiezan a darle un recetario. Y esta mujer luego se convierte, o su familia, en una seguidora de este centro. La siguen llevando hasta allí y haciéndole rituales, estas sanaciones espirituales. Le hacen la recomendación del ritual de José Gregorio Hernández, que consistía básicamente en que preparara su habitación, estuviera toda de blanco, ella se vistiera de blanco, dejara al lado de su mesa agua, algodones y tijeras, para que supuestamente el espíritu de José Gregorio pudiera regresar y de esa manera calmar las dolencias de esta mujer, que, como les repito, luego se convirtió en una seguidora de este lugar. Para muchos, escuchando esto, y por supuesto para mí fue un impacto, y para mi prima también, ese proceso físico que tuvo este señor, quizás puede ser brujería, puede ser, pero para otras personas y según la fe, pues efectivamente fue ese espíritu del hoy santo José Gregorio Hernández que vino a acudir a esta mujer. Y esas apariciones son muy comunes en muchos lugares del mundo, no solo de Venezuela, de Colombia, sino que José Gregorio Hernández aparece en muchos hospitales, y esas apariciones de hospitales son muy raras porque él generalmente es visto con su sombrero, visita al enfermo, la gente está muy mal, imagínense, usted está tirado en una cama, casi agonizante, dicen que viene el médico, pero esta vez viene con sombrero. Ya los médicos no usan sombrero, y con un maletincito de cuero, así, tipo doctor Chapatín, y que llega y lo abre y empieza a revisar a las personas. Hubo un caso, Tania, que me pareció increíble, que fue el caso de un camarógrafo de apellido Pineda, que trabajó con nosotros muchos años. Pineda
es un señor que grababa e iba a todos los lugares de Colombia cuando estábamos en pleno conflicto o todavía en conflicto y le tocó ir un día en un helicóptero, imagínense ustedes un helicóptero y de los helicópteros la gente se bota. O sea, eso no es como, ay, me voy a bajar con no, se bota. Y entonces él dice que se botó, que lanzó y cuando puso los pies en el suelo sintió un cimbronazo, como si adentro del estómago tuviera un animal vivo, como si tuviera en la panza una gallina que le estuviera rasguñando la piel para afuera, como si tuviera adentro de él una araña, decía, y sintió el dolor y le dijo al médico, oiga, siento un dolor, y el médico, no, fresco, y le puso una inyección, eso le quita el dolor, sigue grabando. Cuando volvió a Bogotá tenía ya fiebre, no se podía mover, empezaba a oler mal, se estaba pudriendo en vida. Dice que lo llevaron a una clínica que es el Hospital San Ignacio y ahí le hicieron una cirugía y le dijeron, señor, usted tiene peritonitis, se falleció, ya se murió, ya no tiene nada. Usted, mejor dicho, ya, despídase de su familia, usted está podrido por dentro. Entonces que lo llevaron al hospital y él estuvo en cuidados intensivos, donde la gente ya está en las últimas, él lo dice, lo narra, algún día va a estar aquí también, y entonces que lo tenían ahí conectado a todos esos aparatos, y entonces por la noche empezó a llegar un niño. Se iba la enfermera y llegaba el niño, vestido como con una especie de tirantica, así un niñito, y venía con un peluche de Taz, un monstruo de Tasmania, un Taz ahí todo grande, peluchón, y se lo tiraba en los pies. Y él decía, este niño viene a jugar conmigo, y decía, y él le decía, bueno, juguemos con él, y lo pateaba, y le pateaba el muñeco, y el muñeco caía al piso, y el niño se reía, y cogía el muñeco y otra vez se lo tiraba, y él le empezó a dar miedo, porque dijo, como él tenía peritonitis, pues lo tenían abierto, o sea, se le veía todo lo que se llama la menudencia, las vísceras, todo esto se le veía, y él decía, me da miedo que coja ese muñeco y me tire el Tasmania y me caiga en la tripa. ¿Qué va a pensar un médico que viene a limpiarme y dice, uy, Dios mío, tiene un peluche entre las vísceras? Se infectó, se infectó. Se infectó porque alguien le metió un peluche entre los intestinos. ¿Se imaginan ustedes que le metan un muñeco entre el cuerpo, un muñeco de peluche, un monstruo de Tasmania? Pues entonces el niño venía y jugaba y él decía, esto solo lo ve y le dijo una enfermera, señora enfermera, ¿qué es este espíritu? ¿Qué es esto? ¿Por qué me deja meter un niño? Él pensaba que no era un espíritu, ¿por qué deja meter un niño? Me va a infectar. Y que a veces el niño se queda mirándolo y él tenía miedo, que le cogiera las tripas y se las sacara, claro, porque estaba abierto y los niños son curiosos. Entonces él dijo, no. Y la enfermera le dijo, no, señor, lo que pasa es que aquí no entra nadie, usted está alucinando. Todo fue pasando, él estaba desahuciado, le habían dicho, usted ya va a fallecer, cuando de repente ahí, junto al niño, el niño ya no jugaba, el niño llegó y vino con el peluche en la mano, apareció un hombre con corbata, con sombrero, con un bigotico, así, un bigotico, tipo Segunda Guerra Mundial alemán, así. Llegó allá, tipo Heinrich Himmler, y llegó allá y se le paró al frente y se quedó mirándolo, y simplemente sonrió y lo aplaudió y se fue. ¿Qué haría usted? Si está usted desahuciado, se le aparece este ser y aplaude. Después, los médicos dijeron, es increíble, usted se está reponiendo. Lo llevaron a otra cama. Él preguntó por este señor. Dijeron, aquí no hay nadie. Usted lo que estaba era delirando. Loquito. Quedó loquito de toda su enfermedad en ese momento, pues usted estaba debilitado. Volvió a la casa con la mamá. Le dijo, mami, mira, yo vi un ser así. Mamita, mire lo que vi. Un señor con sombrerito, todo con bigotito y vestido de traje. Y entonces la mamá le dijo, ¿es este? Y le mostró una estampa. Dijo, sí, es que ese es José Gregorio Hernández. Y yo había rezado para que lo curara. Y él dice que lo vio. No sé quién era ese niño. No sé quién era ese niño con un muñeco de Tasmania. Pero ese niño aparecía ahí. ¿Sería la muerte? Porque se aparecen muchos niños en los hospitales. Pero Tania, hay muchas apariciones y muchos milagros y muchas obras de José Gregorio, ¿no? Hay bastantes y hay una en particular que está relacionada con el tema de los sueños y es cuando él interviene, cuando una persona le hace la novena, que es hacia José Gregorio. Y es interesante porque hay un mito que dice que si tú te despiertas cuando José Gregorio está haciendo la operación, la persona a la que le encomendaste se va a morir. Y hay un testimonio de una persona que estaba desesperada porque su hermano tenía meningitis. Adquirió meningitis de un momento a otro, le dijeron, récele a José Gregorio Hernández, comenzó a hacer la novena
y ella vio en su sueño cómo entró José Gregorio a la habitación para ver a su hermano y revisarlo y comenzar la operación. Ella dice que no sabe por qué, que ella tenía un sueño muy profundo, pero que inmediatamente despertó. O sea, se despertó y le dije, y la tradición es, no se despierte cuando esté José Gregorio porque mal, se muere. Porque O sea, se no muere. funciona. No funciona. Tiene que estar usted profundamente dormido. Sí, y ella dice que no sabe por qué, como si hubiera caído algo y que la despertó, eso, pero que ya no sintió en ese momento nada. Despertó. Cuando despertó, haz de cuenta, era a la madrugada y a las horas la llamaron a decirle que el hermano había acabado de fallecer No, o sea, muy fuerte eso, por despertarse. por despertarse. Segunda tradición, ¿no? Pues el médico diría, no, le dio un infarto. Exactamente, y además estamos hablando de un cuadro de meningitis, que tampoco es algo que se cubre tomando acetaminofén, ¿no? Es algo interesante de ver y que varias personas dicen, no se despierte, tómese algo, mire, porque si no se va a morir la persona a la que usted le va a encomendar a José Gregorio. Claro, porque se supone que esas operaciones espirituales suceden es en la noche y además con todo el ritual, ¿no? Y las personas que están enfermas tienen que permanecer completamente solas dentro de esa habitación para poder que José Gregorio pues haga, diríamos, su aparición y el trabajo de operar espiritualmente a quien esté enfermo. Entonces es muy particular. Respecto a la figura, claro, lo representan con ese sombrerito, con este traje y la maletica, porque así se vestía habitualmente José Gregorio. Hay muchas estatuas, incluso estas imágenes que por un lado está José Gregorio con el vestido negro y por otro lado con su bata de médico, pues porque también juegan un poco con este tema de que era médico y por eso tiene esta vestimenta. Pero es muy particular lo del sombrerito. Hay uno de los casos que está dentro de la página oficial de José Gregorio Hernández y todos los milagros, una página que además está llena de testimonios desde la arquidiócesis de Caracas. Allí las personas van, cuentan estos casos y allí ellos se encargan de empezar a escribir e incluso de montar algunos videos con los testimonios de esta persona. Y está el caso de un niño que se llama Diego Dugarte. En el 2021 este niño empieza a tener un padecimiento que se llama adenitis, que son básicamente los ganglios de todo su cuerpo inflamados. Los padres de familia lo llevan hasta el centro médico y en el centro médico le dicen a los papás, hay que dejar hospitalizado el niño, vamos a hacerle una serie de exámenes para poder saber cómo vamos a manejarlo, el tratamiento que le vamos a dar. Y el niño estaba con muchísimo dolor, muy, muy incontrolable su dolor, y le dicen a los papás, le vamos a poner medicamento. Le ponen el medicamento al niño, le hacen los exámenes y al siguiente día le hacen otros exámenes para verificar y sobre todo para empezar a programar la operación. Al siguiente día, curiosamente, milagrosamente, el niño tenía todos sus ganglios desinflamados. Ya no tenía fiebre, ya no tenía dolor y lo que había salido en los exámenes el día que llegó a la hospitalización, al siguiente día ya no estaba. Pero lo más interesante de todo es que la madre asegura que el niño le dijo que cuando le estaban poniendo el medicamento, él vio a un hombre con sombrero de color negro y traje, que fue quien le puso el medicamento y le dijo, no te preocupes, todo va a estar bien, el dolor va a pasar. Y por supuesto la madre le pide al niño más explicaciones, el niño vuelve y le describe a esta figura vestida con un traje, sombrerito pequeño de color negro y la mamá dice, fue José Gregorio Hernández quien intercedió por mi hijo porque en casa
todos estábamos orando y pidiéndole a José Gregorio que el niño pudiera salir de esta situación compleja. Es que esas historias son increíbles, o sea, a mí me parece increíble que siempre, muchas veces, el testigo no sabe lo que está enfrentando, o sea, es un niño que dice, vino un señor con sombrero y me dijo, tranquilo, vestido con una bata blanca, incluso a veces dicen, no, vino un señor que parecía era un paletero, un heladero, todo, o vino un señor con bigote, ¿quién era? Y él no conoce quién es, y después le dicen, no, es que estábamos encomendándole a usted a José Gregorio. Hay muchas historias así, de intervenciones milagrosas, ¿cierto, Tania? Hay bastantes, pero eso es lo que muchas veces hablamos que se presta para que otras personas cometan fraude, ¿no? Yo creo que eso también hizo parte de que se extendiera la canonización tanto, porque la gente se aprovecha y dice, yo canalizo a José Gregorio, yo lo opero a usted, usted vaya, métase al consultorio y le ponen un algodón con isodine y le dicen que lo operaron. Y eso hace que pierda credibilidad José Gregorio como santo. Y pasa también que una cosa son los santos que nosotros conocíamos antes, que son más relativamente hacia lo antiguo, hacia la Edad Media, y hasta ahorita es que siglo XX y siglo XXI es que nuevamente se están presentando los fenómenos de los santos, y ya más actuales, más aterrizados, con una presencia mayor de la ciencia, y hace que no se valide tanto la presencia de José Gregorio. Entonces también era debatible para muchos eso, de que si pues era un médico, puede ser, y los médicos se ofenden. De hecho, he escuchado muchos testimonios. Ah, sí, fue José Gregorio Hernández, pero es que yo fui el que lo operé. Fue José Gregorio Hernández, pero es que usted fue el que se abrió la cabeza y yo lo cosí. Entonces, atribúyame también a mí que yo trabajé por eso. Hay un caso que me recuerda un poco todo esto y es el de Mariana Isabela Terán. Mariana Isabela Terán nació en marzo del 2021 en Caracas. Es uno de los casos más impresionantes de José Gregorio. Y ella nace con un montón de problemas, pero problemas que los médicos decían, este bebé pues tiene horas, ya, perdón, pero este bebé ya no puede vivir más. La mamá, la mamá, afirma que ella empezó a rezarle a José Gregorio y que se quedó dormida y que en medio de los sueños, en ese marzo de 2021, ella vio como un ser de luz, como se aparecía un ser de luz, y lentamente su cuerpo, que era luminoso, se iba transformando. O sea, haga de cuenta un halo de luz y ella lo ve en los sueños como si fuera un reflector, como si le pone usted una linterna a los ojos y lo encanderilla, pero de pronto empieza a coger forma humana y se le ve entonces una bata, un sombrero, pero a diferencia de ese José Gregorio que conocemos que trae traje negro como el de la foto que vimos, este es un José Gregorio blanco, con los zapatos blancos, el sombrero blanco, todo blanco, albo, completamente albo, sin mancha, y que lo ve y que se coloca este ser al lado de la incubadora donde está el bebé, donde está esta chica Terán, este bebé Terán. Se pone y lo abraza, y ustedes están viendo en este momento las fotos que se tomaron de lo que decían los médicos de que estaba desahuciada, de que no había nada, están las pruebas, las están viendo, y entonces este ser se para ahí al lado y de repente ella dice que despierta y que los médicos le dicen, es un milagro, su bebé se lo puede llevar a la casa, se curó. Ella dice que no tiene ni idea muy bien qué era este ser blanco, pero que con el tiempo se da cuenta que era el doctor José Gregorio Hernández. Año 2021, pero lo más sorprendente de todo es que ese bebé fue dado de alta o se dijo que el bebé iba a sobrevivir en una fecha específica. Y les voy a decir cuál es la fecha. Observen en este momento ahí, el día 30 de abril del año 2021 a las 10:30 de la mañana. Exacto. ¿Saben qué pasó en ese momento? En ese momento el Vaticano lo beatificó. Y ella dice, aquí hubo una intervención divina, porque fue en el mismo momento en el que el Vaticano dijo, no es un demonio, no es un espíritu, no es una cultura pagana, no es un culto pagano, José Gregorio Hernández es un beato de Dios, es un hijo de Dios y puede obrar milagros. Y eso sucedió al mismo tiempo que esta niña, Terán, se curaba en contra de todo. Y ustedes vieron las imágenes. ¿Qué pensar de este caso de la chica Terán, de esta niña Terán, que hoy en día está por allí y dice, soy hija de José Gregorio, yo fui curada, pero la señora lo vio como les dije, así iluminado, lo vio un ser de blanco?
María Isabel Terán, Esteban, este caso es muy particular porque ella en su testimonio es muy específica con eso que se soñó. Entonces ella plantea que en su sueño ella vio cómo esta figura, que como muy bien explicaba Esteban, al inicio era una luz y poco a poco se fue transformando y convirtiéndose en una figura humana que sería la representación de José Gregorio Hernández, completamente vestido de blanco, y cómo él llega a la sala donde están todas las incubadoras, donde estaban todos los niños que estaban en ese momento, todos los bebés que estaban allí por un padecimiento médico. Esta figura se ubica específicamente donde está el bebé de esta mujer y lo traslada hacia otra camita, hacia otra incubadora. Lo pasa a ese lugar. Lo más interesante de esto es que desde el día 1 que tienen que hospitalizar a la bebé, pues ella empieza a hacer la novena de José Gregorio Hernández. Al siguiente día regresa al hospital y ella se alertó muchísimo porque estaban haciendo cambio precisamente de esas camas. Cuando sacaban una cama, cuando estaban haciendo algún movimiento, era porque algún bebé, pues tristemente, había fallecido. Ella se alertó demasiado, le pregunta a las enfermeras qué había pasado, le dan el reporte y le dicen, tranquila, falleció un bebé, efectivamente, pero su bebé está muy bien. Tuvo una mejoría casi de un 90% justo en la noche, hoy se levantó muy bien. Cuando le dan ingreso a la madre a esta sala de incubadoras, pues curiosamente la niña estaba en otra cama, en otra ubicación, y era exactamente la que ella había visto en su sueño, y cómo este espíritu, esta entidad, este personaje luminoso había trasladado a su bebé a esa nueva incubadora en donde ella la encontró al día siguiente. Es un caso impresionante, como uno que va a contarles Tania dentro de poco, de una chica, Astrid López. Pero antes de eso quería decirles, vean este fragmento, este video, grabado nada más y nada menos que por un médico, que afirma, van a verlo a continuación, que una de sus pacientes vio a José Gregorio Hernández. Es un médico el que graba a una paciente. Véanlo. Esperábamos afuera, la paciente permaneció en la mesa operatoria y al rato la paciente sale de quirófano y nos narra lo siguiente. Yo estaba acostada y de repente se me apareció con una batola blanca, una brometa azul encima, un tapaboca, su gorro, se quita el tapaboca y me dice, tú no tienes nada. Y me empezó a quitar todo lo que tenía me lo quitó y me dijo que me parara y me fuera para mi casa. Y no tenía nada. Son casos realmente asombrosos de apariciones, casos realmente sorprendentes, pero hay uno aún más raro. Astrid López. ¿Qué le sucedió a Astrid López, Tania? Astrid López Tirado es de Medellín, desde acá de Colombia, y ella cuenta que en el año 2018 le diagnosticaron un nódulo en el pulmón. El nódulo era maligno, tenía una dimensión de 9 por 54, dice ella, y que los médicos le dijeron, no hay nada que hacer. O sea, usted está muy mal, tiene que someterse a tratamiento, tiene que someterse a quimio, nada que hacer. Y ella cuenta que ella en su desesperación empezó a decirle a su familia, bueno, necesito que me ayuden, que me encomienden, y su familia comenzó a rezarle a José Gregorio Hernández, además de que hubo una persona que rumoran que lo canalizó. Cuentan que le hicieron la cirugía espiritual a ella y que ella le diagnosticaron eso en el 2018, el día de su cumpleaños, o sea, estamos hablando de algo tremendamente también desde lo sentimental terrible. Y cuando al año siguiente la llaman a decirle, bueno, vamos a hacerle la revisión, el chequeo de cómo va el nódulo, de cómo va el tratamiento, ella ya había bajado de peso, ya había tenido diferentes tratamientos, no se sanaba, no estaba bien.
Y cuando le hicieron el control, el mismo día de su cumpleaños, pero al año siguiente, se dieron cuenta de que el nódulo seguía igual y que ya no le estaba afectando para nada sus pulmones. Ella comenta que desde ahí se siente muy bien, se siente con mucho ánimo y con una mayor salud. Y ella publica los archivos donde muestran cómo estaba el nódulo en 2018 en sus pulmones y cómo está en 2019 y cómo se encuentra ahora. O sea, tenemos soportes médicos de la mejoría que ella manifiesta. Tania, es que hay varias formas como se manifiesta José Gregorio, ¿no? Entonces, hay una forma que es que aparecen sueños al lado de los fallecidos o de los enfermos. Cuando es al lado de los fallecidos, muchos dicen que es porque no había nada que hacer y que les da paz, pero al lado de los enfermos es cuando los cura. Otros dicen que José Gregorio se manifiesta entrando en el cuerpo de los médiums y ahí habla. Y entonces hay aroma, huele a mertiolate, huele a cloro, y entonces da las recetas. Otros dicen que José Gregorio llega en la noche como espíritu y hace las cirugías espirituales y cura a la gente. Y otros dicen que José Gregorio aparece en los hospitales entre los pasillos y cuando entra a una habitación, cuando José Gregorio entra a una habitación es porque el que está ahí se va a curar. Pero cuando José Gregorio no entra, sino simplemente se queda en la puerta, lo ven en la puerta y no entra a la habitación, ese no se cura. Es como él dice, no, ya es tiempo, que vuelva a casa, que vuelva con Dios. Hay muchas manifestaciones y hay oraciones especiales a José Gregorio, ¿no? Claro, hay oraciones especiales, hay novenas, hay devocionarios que se encarga la gente primero de crearlos también y segundo de difundir esta fe a José Gregorio Hernández. ¿Qué pasa? Hay algo que va a sonar extraño, pero José Gregorio no tiene la culpa de volverse popular, ¿no? Entonces que la gente diga, no, es que sí, a mí me ayudó y de verdad hay un soporte y otra persona también lo hace y otra y les funciona, pues hace que se convierta en una oración, se repita y la fe tiene ese componente de ayudar también las personas a recuperarse también con ayuda médica. Sí, hoy sabemos, por ejemplo, que si tú tienes una actitud positiva, si tienes una actitud dentro de la enfermedad anímica, pues tu cuerpo reacciona y puedes recuperarte más rápido que si tienes una depresión o te sientes mal. Y es que a veces lo que sucede es que muchas personas no se dan cuenta, pero esto es algo médico, el placebo, el nocebo. Muchas personas cuando están tristes, muy deprimidas, pues se bajan las defensas, el cuerpo no reacciona igual y tardan más en recuperarse, incluso pueden agravarse. Mientras cuando tienes un soporte emocional, un soporte que te hace sentir muy bien, encomendarse, por ejemplo, a alguien como José Gregorio puede servir para que las personas anímicamente, esta es la explicación científica, estén bien. Hay otra que es sobrenatural. Pero vamos a escuchar a continuación una de esas oraciones famosas sobre José Gregorio Hernández, una oración que van a escucharla con la voz de Tania Velázquez, que es nuestra invitada. Escúchenla muy bien y esa voz de alguna manera los va a llevar a conocer una de esas oraciones enigmáticas. Te pido, Señor Dios mío, en nombre de tu amado Hijo, quien enseñó a orar diciendo, y se procede a rezar el Padre Nuestro. Las oraciones, para muchos tienen poder, incluso hay 2 o 3 investigaciones científicas de centros de investigación médica que dicen que cuando se ora, no solo por el poder sobrenatural, sino también por la actitud de las personas, es más fácil que se recuperen. Y escuchaban ustedes esta oración a José Gregorio Hernández, una de las más interesantes, San José Gregorio Hernández, a pesar de que mucha gente dice, no puedo creer que el Papa haya hecho esto, santificaron un demonio. Para otros es por fin reconocieron al médico espiritual, al médico de los pobres, como también lo llamaban, porque en vida él a veces no cobraba. No sé si ustedes sabían, pero José Gregorio Hernández siempre quiso ser sacerdote, siempre, desde niño. Dijo, es más, antes de que lo atropellaran, que él murió atropellado, tristemente, el que llevó el microscopio a Caracas y que era un científico que había estado estudiando en el extranjero, se creía que en pocos años él iba a coger los hábitos, iba a ser sacerdote. Pero bueno, Joana, hay otro caso enigmático de curación, uno de esos casos de los que estamos hablando en este especial de José Gregorio. ¿Cuál es ese caso? ¿Cómo sucedió y por qué?
Esteban, antes de contarle este caso, estoy muy de acuerdo con lo que decía Tania y usted. El tema de ese dicho famoso de la fe mueve montañas es muy importante entenderlo en este contexto o en cualquier contexto del que hablemos de milagros, ¿no? Entonces, efectivamente, a través de la popularidad de esa devoción que la gente le ponga a este santo, a la agüita que me tomo, a las mañanas levantarme y decir gracias, a esa energía positiva, ya está demostrado casi que científicamente que esto genera que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra cabeza, pues haga su trabajo en todo el cuerpo y de esa manera pues uno se pueda sentir muchísimo mejor. Entonces seguramente muchos de esos efectos de alguna manera que se generan creyendo en la oración, creyendo en un santo, encomendándome a algo, pues también tienen que ver muchísimo con cómo funciona nuestro cerebro y toda esa energía que se puede transmitir. Pero este caso es el de Elena Vargas, una mujer bogotana que tuve la oportunidad de entrevistar por allá en el 2017 y me contó una historia muy interesante. Elena Vargas, como les digo, es bogotana y su padre vivía en el campo, en un pequeño pueblo de acá cerca en Cundinamarca. Resulta que su papá, ya bastante adulto, empezó a tener dificultades en una pierna y poco a poco fue decayendo y decayendo. Primero empezó a andar con un bastón, ya su pierna estaba completamente inflamada, no la podía mover muy bien. Luego terminó andando con muletas y ya después en silla de ruedas. El señor no podía moverse, van al médico y le dicen, tenemos que cortarle la pierna a su papá. El señor, muy afectado, vuelvo y les repito, un señor de campo, creía ciegamente en José Gregorio Hernández y esto también lo había cultivado en sus hijos, así como en Elena Vargas, y le dice a su hija, lléveme donde José Gregorio Hernández. Lléveme a un centro de estos que, como lo decía Tania, muchos quizás pueden ser un fraude, pero en el caso de este señor pasó algo muy particular. Él va a este centro de José Gregorio Hernández, le envían un recetario, pero le dicen, atención, ojo, prepare todo el ritual para que José Gregorio Hernández le haga una intervención espiritual, una cirugía espiritual. Este ritual lo hacen en la casa de Elena Vargas en Bogotá. Ella dice que ella misma alistó en una habitación a su padre, puso telas blancas en sus paredes para que toda la habitación quedara completamente blanca. Le puso sábanas nuevas a la cama donde iba a estar el papá y solamente le dejó al lado en una pequeña mesa de noche agua y algodón, no dejó nada más. Se fueron a dormir y dejaron al papá allí acostado. Curiosamente, al siguiente día ven el tobillo del señor, que era el que estaba más afectado, ya los médicos le habían dicho, esa pierna izquierda tenemos que cortarla. Y curiosamente, ustedes lo van a ver en la imagen, aparece una especie de cicatriz como si fuera una cruz. Ustedes la están viendo en este momento, que ella asegura que su padre antes no tenía esta cicatriz, que fue después de esto que sucedió. Lo más interesante de este caso, Esteban, es que ella me muestra esta imagen, pero además me dice, un mes después, mi papá estaba allá en su finca, en un pequeño pueblito de Cundinamarca, y mírelo. Y me muestra un video del señor caminando por la pequeña parcela en donde vive, como si nada hubiera sucedido, y su pie, pues no tuvieron que cortarlo. Milagros increíbles, y por eso el Vaticano dice hoy es santo, San José Gregorio Hernández. Estamos llegando ya al final de este podcast de Más Allá. Espero que les haya gustado estas historias, estos casos, estos videos, estas imágenes, estas fotos de la supuesta existencia de este santo que llega, interviene, cura. ¿Será solo nuestra mente o será que hay algo más? No lo sé. ¿Cuál es su conclusión, Tania? Aquí abajo vamos a colocar
sus redes? ¿Pero cuál es su conclusión después de conocer todos estos casos y de haberle leído a todo el mundo la oración de José Gregorio Hernández? Cuéntenos, ¿cuál es su conclusión sobre esto? Más allá de la figura de José Gregorio Hernández y de la fe, es invitarlos a que si usted cree de verdad en José Gregorio y de verdad se va a encomendar a una persona que dice que le opere, pues que haga curaduría de la información y revise primero, ¿no? No estamos acá invitándolos a ustedes a que vayan y paguen una consulta y que los operen, nada, estamos hablando desde el testimonio de la gente, ¿no? Que es importante aclararlo. Y si usted tiene la fe y se encomienda a José Gregorio, pues me parece muy bien que ya la iglesia haya decidido que sea santo para quitar ese tabú frente a los milagros, ¿no? También es necesario hablar de la parte de la fe, del lado positivo también. Entonces, muy bueno que ya José Gregorio para los latinos y para las personas que sí creen en él sea santo. Pueden encontrarme en redes sociales como Tania Me Cuenta en Instagram, en TikTok. Gracias, Tania, por estar aquí. Joana, muchas gracias por estar aquí frente a cámara en Más Allá, en este podcast que hemos hecho sobre José Gregorio Hernández. Esteban, una figura realmente enigmática, muy curiosa y como dice Tania, hay que tener igual muchísimo cuidado con la gente que quiere aprovecharse de la fe y de la necesidad de otras personas, así que mucho cuidado con estos estafadores, pero sin duda, creer en algo, en lo que ustedes quieran, no creen José Gregorio, crean usted, crean su mamá, en su tío, en lo que sea, pero creer en algo sí de alguna manera le brinda cierta estabilidad o tranquilidad a la vida. Entonces es también muy bonito poder creer en algo que algún poder sobrenatural, que alguna manifestación pues nos puede ayudar a sobrellevar las cargas del día a día. Sí, ya hicimos incluso otros podcasts sobre la creencia y vamos a hacer más. Vamos a hablar de santos. Si quieren que hablemos de santos, de historias increíbles, escríbanme aquí abajo. Estamos llegando al final y lo que dice Joana y lo que dice Tania es verdad. Así como hay historias de curaciones extrañas, recuerdo una historia de estafa. Recuerdo que el papá de una conocida, que se llama Luna, dicen que estaba muy enfermo y que entonces le dijeron, quédese aquí acostado, acostado, deje sus cosas aquí encima y cierre los ojos y no los abra porque si no José Gregorio se va y tiene que completar la cirugía. Usted tenga fe y rece. Y el señor muy enfermo se ponía las manos aquí, rezaba y hacía una oración y decía, Padre nuestro, que estás en los cielos y así. Y él empezó a sentir que sí, que venía alguien encima de él, que se movían y entonces empezó a sentir ya como calor, como que lo estaban operando, pero le empezaron a picar los ojos y le dieron ganas de estornudar porque sentía como ganas, como que había polvo, como se volvió un polvero y entonces empezó como cuando usted quiere estornudar y no puede y el tipo llegó y estornudó y se levantó y abrió los ojos y lo que había era que ese brujo estaba esculcando toda la billetera y todo lo de él para robarlo. Ampones, ratas que se hacen pasar por santos, así que tengan cuidado. Tengan cuidado porque ese señor se despertó y cuando dijo, ¿usted qué está haciendo? Dijo, no, es que estaba revisando que no tuviera nada negativo en la billetera. ¡Qué ampón ese señor! Bueno, este es nuestro especial en Más Allá de José Gregorio Hernández. Espero que les haya gustado. ¿Creen ustedes o no creen? Anótenmelo aquí abajo. Esto es Más Allá, podcast. Y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Se les quiere.